Así que muchas gracias por participar. Y vamos a hacer este baseline que prometimos en el workshop, pero antes vamos a charlar un poco de NLP y de cómo fue el desarrollo de NLP en general, porque es interesante y amamos esto, pero un ratito. Después vamos a pasar la mayoría del tiempo en el baseline. Bueno, ¿dónde estamos? Los dos conceptos más grandes de NLP del último año, que fue como el año más revolucionario, son Transfer Learning, como lo ven ahí a Maxi López, también está muy contento por lo que pasó. Básicamente Transfer Learning, para los que no saben, es algo que ya se venía haciendo en Visión, que es utilizar el conocimiento de un modelo entrenado en un dataset bastante genérico y estándar para transferir ese conocimiento a otro tipo de tareas parecidas. En español se hacía en general entrenando un modelo grande en ImageNet, que es un dataset de, creo, 10.000 categorías o por el estilo. Y eso se puede trasladar a cualquier tipo de problema parecido, en particular una clasificación de 2 o 3 categorías que no necesariamente tienen que ser las mismas, pero que se apalancan, o sea, se inicializa ese modelo en los mismos pesos en los que terminó el modelo entrenado en ImageNet, en este caso en Vision. ¿Por qué? Porque las features internas que tiene el modelo sirven para generalizar otro tipo de problemas, o en este caso es el mismo problema, pero otro tipo de datasets. ¿Qué pasó en el NLP? Bueno, una persona que se llama Jeremy Howard decidió probar a ver si se podía hacer lo mismo. Pero en este caso no en el mismo problema, sino en dos problemas distintos. Entonces el concepto es el mismo, es entrenar en un corpus genérico que sea bastante estándar y que pueda generalizar, con un problema que sea estándar y que permita que las representaciones que se aprendan sean útiles para generalizar distintos tipos de problemas, y después trasladar eso a un problema que nos permite, una vez que tenemos esos pesos, podemos trasladarlo a otro problema y no necesitamos tanta data y a su vez podemos correr el modelo mucho más rápido, porque ya tenemos un montón de conocimiento guardado en los pesos. En particular, lo que se hizo fue, se agarró un montón de Wikipedia, 103 millones de tokens, y se entrenó un language model, que para los que no saben es predecir la próxima palabra, y para eso, digo, se acerca mucho a entender el lenguaje, porque para poder predecir la próxima palabra hay que entender todo el contexto. Y se entrenó un language model en Wikipedia, en inglés. Ese mismo modelo luego se quiso usar para clasificar comentarios de películas en positivos y negativos, y la manera en que se hizo fue, antes de pasar ese modelo de que es un language model a un modelo de clasificación, se le corrió un par de vueltas el dataset de películas arriba del language model. Se hizo un language model con la data de películas, el texto de los comentarios de películas. ¿Por qué? Porque el modelo ese sabía hablar, en este caso inglés, pero no sabía el conocimiento de cómo la gente habla de películas en inglés, que es bastante particular. Puede haber tokens que ni siquiera estaban. Entonces, el modelo ya sabía inglés, le enseñaron este conocimiento muy particular de un dominio ya sabiendo inglés, y luego se cambió la parte que clasificaba, que predecía la próxima palabra, eran 60.000 palabras, a positivo, negativo y el del medio, neutral, creo que eran tres clasificaciones. Ahí se cambió una partecita del modelo, o sea, la última parte. Pero se usó todos los pesos que ya había aprendido el conocimiento, el vocabulario de películas. Y anduvo muy bien, o sea, esto anduvo muy bien. Mejoró significativamente el state of the art en clasificación, y hoy es la manera en que se hace NLP, sobre todo para problemas que tienen en cuenta mucho contexto. El segundo gran avance fue el Transformer. El Transformer es una arquitectura, no es una técnica, y el Transformer, todo lo que yo les conté hasta ahora, se comenzó haciendo en redes recurrentes, en lo que se llama AWD-LSTM, que es como era el modelo state of the art de texto en ese momento, y después vino el Transformer, que empezó a andar muy bien, y en particular lo que distingue al Transformer es el self-attention, que es usar atención entre la misma oración. Entonces, básicamente, intuitivamente lo que hace es, el significado de las palabras dentro de la oración contiene el significado de algunas de las palabras dentro de la misma oración. Y no de manera aleatoria, sino que encodea en las matrices internas relaciones entre las palabras. Entonces, acá un ejemplo un poco trivial, pero que está bueno, es it tiene mucho que ver con el animal, porque it refiere al animal. Entonces, está bueno que el modelo, cuando vea it, sepa que está hablando del animal y no de un banco. Y se parece un poco a lo que hacían las redes recurrentes, en el sentido que tiene en cuenta el contexto, pero lo tiene en cuenta de otra manera. Y empíricamente esto funcionó muy bien y le ganó a las redes recurrentes en general en muchos de los problemas downstream, que son los que se miden cuando uno ve generalización en problemas de NLP. Bueno, ¿cómo siguió esta historia?
como les conté, empezó todo con Transfer Learning en redes recurrentes. Ese modelo se llama ULM Fit, que es el que vamos a usar nosotros, porque es un modelo más liviano y para esto nos pareció suficiente. Después se hizo Transfer Learning con Transformer, que es lo que les conté, o sea, se combinó la técnica con la arquitectura nueva. Y después vino como una lucha de a ver quién tenía más parámetros, más cómputo. Google multiplicó por 3 la cantidad de parámetros que había usado OpenAI. Y después OpenAI, tipo, quiero retruco, le multiplicó por 4 la cantidad de parámetros. Y acá, digo, es raro porque ya habían como el mismo método de multiplicar por 3 por 4 el mismo modelo. En un caso fue muy bien, en el otro caso como que hizo algo totalmente cualitativamente distinto, que es esto. O sea, empezó a escribir cosas como es Language Model, vos podés predecir la próxima palabra infinitamente y generas un texto, ¿no? O sea, dame la próxima, la próxima, la próxima, la próxima y generaste un párrafo. Y pasó esto, digamos, que para mí es bastante sacado. Y para que vean que esto es cherry picked, porque ellos lo admiten como uno de 20 y agarran el mejor, digo. Pero igual, aunque no sea uno de 20, y este modelo tiene, creo que 1.5 billion parameters, ellos hicieron un release de uno de la mitad de parámetros, que es más chico, o sea, es un poco peor, pero sin embargo es bastante divertido. Y yo les quería mostrar, o sea, en tiempo real, qué pasa si yo pongo esto y... Uy. las limitaciones del cutting edge. Y esto se está generando on the fly. Es bastante divertido. No sé qué va a poner porque cada vez pone algo distinto. A ver qué pone. Bueno, se puso filosófico. Pero, o sea, es muy divertido lo que pone igual, ¿no? Como, how do I read a model specification, like from a text file? No sé, a mí me da mucha gracia. Y para mí, digo, este tipo de cosas cambiaron. No sé, los modelos de texto no eran tan buenos. Perdían mucho, digo, no tenían sentido las cosas que decían. Ahora puede decir cosas medio irreverentes, pero tienen sentido. Entonces es divertido. You can find the whole set of answers for this question at the article of the Machine Learning Challenge blog. Wow. Bien. Bueno, nada, esto para mí es la parte divertida de todo esto. Vamos a lo práctico. Acá tenemos un collab que armamos como para que todos tengan acceso a lo mismo. Creo que todos tienen el collab. Si alguien no lo tiene, si están acá, por favor, hablen con Pablo o Pablo. Y si están conectados, por favor, escriban en el chat que no lo tienen. Es importante que todos lo tengan porque vamos a estar jugando mucho con esto. Y háganse una copia, así la pueden editar después. Este no lo pueden editar y con la copia pueden hacer lo que quieran. Así que si quieren, háganse una copia y lo pueden ir modificando. Bueno, para empezar vamos a hacer setup. Tenemos que seleccionar GPU. Por default, Colab no nos da GPU, así que tenemos que seleccionarlo a mano. Vamos a ir a entorno de ejecución, cambiar tipo de entorno. Yo ya lo tengo, pero por ahí ustedes no. Así que asegúrense de tenerlo y ponemos guardar. Porque este modelo lo vamos a correr en GPU. Bueno, primero vamos a importar un montón de librerías y marcar los paths que necesitamos. Y acá fíjense que tenemos sample igual true, porque nosotros para que esto se pueda correr en vivo necesitamos hacer una fracción de la data. Nosotros lo hemos corrido con toda la data y el resultado que les mandamos es con toda la data. Acá lo que vamos a hacer es correrlo con un porcentaje de la data para que podamos verlo en vivo. Vamos a instalar PyDrive, que es una librería de Colab, de Drive, que básicamente nos permite acceder a ciertos files dentro de Drive que vamos a necesitar, por ejemplo, el training set, el test set, etc. Así que en todo esto, si tienen problemas, por favor, los mismos medios. Acá están Pablo y Pablo para ayudar y también los que están conectados, por favor, escriban si algo de todo lo que estamos diciendo no anda, por favor. Bueno, vamos a importar las librerías de Google y ahora vamos a bajar los archivos que charlamos, que son el training set, el test set y otros dos que por ahora no voy a explicar, los voy a explicar más adelante, pero los vamos a necesitar. Vamos a descomprimir el archivo del training set para poder usarlo acá. Bien. Sí. Sí, true. Acá. Sí, bien, gracias. Sí, ahí les va a mandar un link, les va a pedir una autenticación, dicen que sí, les da un código y lo pegan en el collab.
¿Este? Sí, está bien. A ver. ¿Qué? Ahora me voy a fijar. Para que tengo la cuenta personal en el celular y lo tengo desde ahí. A ver. Turning on, ahí está. ¿Se pueden fijar ahora? Creo que sí. ¿Ahí anduvo? Buenísimo. ¿Les anduvieron todos los archivos o alguno? Bien. Bueno, vamos a seguir. Si quieren, déjenlo corriendo. Si tienen algún error, pueden ir preguntando en paralelo. Después vamos a tener tiempo de charlar y ver los problemas. Em, Vamos a empezar con preprocesamiento, que vamos a darle un mini preprocesamiento muy básico. Le vamos a sacar las mayúsculas porque todos los títulos de Mercado Libre son todas las palabras en mayúscula y no nos sirve. Y vamos a sacarle los acentos también porque a veces la gente escribe sin acentos y no queremos que una palabra con acento y sin acento sea distinta palabra, queremos hacer la misma. Entonces le vamos a sacar los acentos. Y acá vamos a generar el training set preprocesado, pero en sample, va a ser 1%. Y lo vamos a guardar. Y acá definimos la función, acá la vamos a aplicar. Esto va a tardar un rato. Me va a dar chance para explicar un par de cositas mientras. Sí. Es una decisión que no necesariamente es la mejor. O sea, es una decisión que tomamos. Por un lado, no sé, si estás haciendo una pregunta, cómo tiene tilde, si no, no, y eso por ahí lo querrías guardar. Nosotros consideramos que en los títulos, en general, la gente escribe tipo lazy, a veces no lo escribe el tilde, a veces lo escribe con, y en general queremos que esa palabra sea la misma. En general es más veces los casos, intuitivamente, que la gente escribe por escribir mal una palabra sin tilde, y el modelo, si tiene tilde o no tiene tilde, lo va a reconocer como dos palabras distintas. Entonces, nada, fue una decisión pragmática. Bueno, vamos a hacer el training test split acá para conseguir el sample mientras esto corre. Y acá es importante que el training test split que estamos haciendo no es aleatorio, no estamos agarrando un 1% aleatorio, sino que estamos agarrando un 1% por clase, para que se mantenga la distribución por clases. Y eso es importante porque aún si nosotros reducimos el training set a 1%, queremos que las clases estén bien representadas, no queremos que de repente, por ejemplo, una clase no nos quede ni un ejemplo. Para, estaría bueno que eso la gente lo escuche, porque no sé si la gente lo está. A ver, quiero ver si esto lo puedes usar vos. Fíjate. Hola, hola, hola. Pero para otros comentarios. Hola. Bueno, nada, lo que decía Pablo que está muy bien es, estamos usando un sample de 1% para poder correr todo ahora en vivo y que no tarde años. Pero obviamente eso va a afectar nuestro balanced accuracy. Bueno, esto ya corrió. Ahora vendría lo que sería el language modeling, que nosotros ya lo hicimos y nosotros le vamos a dar los pesos del language model. Nosotros el language model, en lugar de hacerlo con Wikipedia, como tenemos esta base de datos que es muy grande, lo entrenamos con la propia data de la competencia. Entonces hicimos un language model con la data de la competencia. Esto habla un poquito de transfer learning, que yo ya se los expliqué, que el problema tiene que ser general, como lo es language modeling, y el dataset en general tiene que ser general para que extrapole. En nuestro caso no nos sirve tanto que sea general porque lo vamos a usar para un solo uso, que va a ser esta misma competencia. Así que lo entrenamos ya en la base de datos de la competencia. Nada, generamos un data bunch y corrimos el language model. Y acá, no tengo el output, pero fueron 10 epochs. Y esto tarda bastante, o sea, dependiendo de la compu que tengan, el GPU tarda entre 2 y 24 horas, así que por eso nosotros les entregamos los pesos. Si quieren cambiar algún IP parámetro o entrenar más, lo pueden hacer.
Y acá fíjense que estamos guardando el encoder, que el encoder son los pesos hasta la última capa, ¿no? Y esos son los mismos pesos que después nosotros vamos a usar en clasificación para inicializar, lo que charlamos antes, ¿no? Tenemos esos pesos que ya se entrenaron en Language Model y lo vamos a usar para, en este caso, el mismo problema para clasificar. Entonces, vamos a arrancar acá en clasificación agarrando el sample que creamos antes. Y bueno, y ahora vamos a crear el data bunch, que ahora voy a entrar en detalle porque este sí lo vamos a usar. El data bunch básicamente es un objeto de FastAI y esto empieza a ser más específico de la librería que estamos usando. FastAI se maneja con data bunch y data bunch tiene básicamente el training dataset, el validation dataset y el training data loader y el validation data loader. El dataset es algo que nosotros podemos iterar, podemos ir mirando, básicamente es indexable, es como una suerte de conjunto de ítems que es indexable y podemos ver el ítem, que en este caso son textos, y la categoría. Y el data loader básicamente viene en un formato que se le puede entregar al modelo y se puede ir iterando por batches. Entonces es lo que alimenta el modelo de a batches y de tamaño batch size. Como ven, esto tarda un ratito, tarda bastante más hacerlo con toda la data, así que nosotros le vamos a dar el data bunch también para que no lo tengan que correr, si quieren hacerlo de la misma manera que lo hicimos nosotros. Estamos usando un batch size de 800. Fíjense que el texto acá es el título, porque es lo que nosotros queremos clasificar, y el label es la categoría. Y otra cosa que es importante ver acá es que estamos usando, como ven acá, el vocabulario de Language Model. ¿Y por qué eso? Porque nosotros lo que preentrenamos se preentrenó entendiendo. Los primeros embeddings que se hicieron para cada una de las palabras fueron para las palabras que tokenizó el Language Model. Entonces, para poder usar ese conocimiento, tenemos que saber a qué llamaba el token número 4 el Language Model, porque tenemos que asignarlo a la misma palabra, si no va a aprender cualquier cosa. Entonces, para poder hacer ese mismo mapping, decir, no sé, tal palabra es 4, tal palabra es 9, pues los tokens son números, tenemos que saber exactamente cómo fue ese mapping. Y eso es lo que le damos acá al data bunch, para que se acuerde bien cómo hizo el language model para asignar palabras a números y hacer lo mismo ahora. Sí. Está buenísima la pregunta. Aclaro, vamos a hacer preguntas después, pero la pregunta está buenísima y la contesto ahora. Básicamente lo que hace es, de las palabras que tienen en común, o sea, usa los mismos embeddings, porque clave, o sea, ya las tenés, las usas. En el resto no estoy seguro, creo que Pablo sabe, o no sé si usa el promedio de todos los embeddings o hace una cierta inicialización, pero medio más random, porque no tiene información. No aprendió. Ah, perdón. Perdón, porque no se escuchó, es verdad. La pregunta fue, ¿qué pasa cuando vos en el Language Model entrenaste en Wikipedia y después querés clasificar en, por ejemplo, no sé, acá, títulos? Tenés distintos tokens, porque en los títulos aparecen ciertas cosas que en Wikipedia no y al revés. Entonces, la respuesta es que cuando vos entrenás en Wikipedia y tenés 60.000 tokens, algunos de esos te van a servir para los títulos y esos son los que vos conservás y conservás a nivel embedding en la primera capa de la red. El resto, no estoy seguro bien qué se hace, pero entiendo que es una inicialización de un tipo o random o promedio o algo así. Bueno, acá usamos la función showBatch para ver que esto más o menos salió bien. Fíjense que empiezan a aparecer los tokens que agrega el tokenizador. XXBOS es beginning of string. Tenemos tornillo, cabeza, hexagonal, algunos números. Fíjese UNC es tokens que no llegaron a ser parte del vocabulario y quedaron en unknown. Bueno, nada, y acá tenemos la clasificación, ¿sí? Esto lo vamos a guardar. Es muy importante, sobre todo cuando laburen con mucha data en FastAI, que guarden las cosas porque tardan mucho en computar y a veces uno quiere volver para atrás y si no lo guardaste tenés que esperar, no sé, puede ser que una hora más. Y vamos entonces a armar el clasificador desde los pesos que habíamos conseguido con el Language Model. El clasificador con FastAI es un objeto que se llama Text Classifier Learner, una clase, que básicamente toma el data bunch acá, el data class. Acá le decimos el modelo que yo les había dicho que vamos a usar redes recurrentes. Ustedes pueden hacerlo si quieren con el transformer. Nosotros no lo probamos, pero puede que sea un overkill o puede que ande.
Digo, eso es una opción de cosas que podemos hacer para mejorar este baseline. Este parámetro se llama dropout multiplier, que básicamente es un multiplicador sobre el dropout que se le había aplicado al modelo original. En el paper, para cada layer tienen un dropout y acá le aplicamos un multiplicador sobre ese dropout. Esto es bastante menos que en el paper, es un 5%. Y acá hicimos como un truquito que si usamos el sample, como es menos data, es más fácil de overfitear, entonces le aumentamos el dropout. Backpropagation through time es un hiperparámetro que básicamente es para cuántas palabras anteriores haces el backpropagation y cuántas palabras anteriores te acordás. Como acá son títulos, lo acortamos para que no tarde tanto tiempo, porque digo, los títulos no son muy largos, entonces no hace falta que te acuerdes el título anterior. Y el path, que ya lo habíamos definido. Fíjense que acá vamos a empezar con un freeze. ¿Por qué empezamos con un freeze? Porque tradicionalmente Transfer Learning, como vos en general estás aprendiendo otro corpus, acá no, pero estamos repitiendo lo mismo que se hizo en el paper de Yulen Fit. Uno congela las primeras capas y entrena solamente la última, porque la última es la nueva, ¿no? Es la capa que cambió. Antes estábamos clasificando a palabras y ahora clasificamos, en este caso, a categorías, a clases, sí. Bueno, ahora repito para los que están conectados. Bueno, repito, lo que decía Pablo es que como ahora la última capa está inicializada random porque es nueva, si nosotros no frizamos la anteúltima, que es la que sí estaba entrenada y tiene pesos inicializados en el language model, lo que pasa es que como una no sabe nada y la otra sabe todo, lo que sabía se lo olvida porque no entiende la conexión y catastrophic forgetting y perdemos lo que habíamos aprendido. Entonces la manera de evitar eso es congelar todas las capas menos la última, que es la que no tenemos ninguna información, entrenarla con los pesos que ya sabemos que más o menos están bastante bien. Y a medida que vamos avanzando, vamos a ir, acá les voy a ir mostrando, vamos a ir unfreezando para atrás y vamos a ir entrenando cada una de las capas. ¿Sí? LR Find es una manera de encontrar el learning rate. Se os explico bien rápido. Básicamente es un tipo que se llama Leslie Smith que desarrolló esta manera cuasi heurística, pero anda muy bien, de encontrar el learning rate. La manera, lo que hace es básicamente corre varios mini batches y se fija, subiendo el learning rate, y se fija cuál es la loss. Y plotea la loss contra el learning rate. Entonces se fija en qué momento, para qué mini batch, para qué learning rate estaba bajando más rápido la loss. Dónde estaba generando más aprendizaje, si quieren. Y esa es la que elige. Entonces acá, nada, es un poco heurístico, pero nosotros elegimos siempre, yo elijo un poquito la pendiente más grande, pero en el medio, que no esté ninguna de los extremos. Entonces le pusimos 8e a la menos 2 porque está ploteado esto en escala logarítmica. Y entrenamos la primera época. Acuérdense que está frisada la última capa. Fíjense, la accuracy acá es menos que el 87% porque estamos usando un sample. Y esta es la restricción que pusimos. De vuelta guardamos el modelo. No queremos perder ningún progreso, sobre todo cuando hagamos más data. Y ahora frizamos, en lugar de frizar todo, vamos a frizar hasta la anteúltima, menos 2. O sea, las últimas dos quedan unfreezed. Y lo vamos a entrenar, pero vamos a entrenarlo con un learning rate más bajo. Porque de vuelta, o sea, esas ya están bastante bien. Entonces, vamos a entrenar. Primero, la última ya la entrené, ya le di un epoch, y la que estoy entrenando nueva ya estaba bastante bien, venía entrenada en Language Model. Entonces le voy a dar un learning más bajito. Y es más, no solamente le voy a dar un learning más bajito a las dos, sino que voy a diferenciar entre las dos, porque esta todavía es la que menos sabe. Entonces a esta le voy a dar perdón, los que no me ven, a la de la derecha, a la última, le voy a dar un learning rate más alto, porque es la que venía de la nada, y a la otra le voy a dar un learning rate más bajo, porque ya más o menos sabe. Eso se llama discriminative learning rates, y es lo que se ve en este slice. Este es el más bajo, que usamos en la más de la izquierda, y este es el más alto, que usamos en el de la derecha. ¿Cómo encontramos este learning rate? Corrimos de vuelta al learning rate finder en el medio. Pero eso no lo vamos a mostrar porque tarda bastante y no vale la pena. Corremos esto, esta es la segunda epoch. Y ahora finalmente hacemos un unfreeze total. Dejamos que esté todo, o sea, que toda la red haga backpropagation. Por si no se entendió, freeze es básicamente que una de las capas, la capa frisada, no hace backpropagation. Hace forward,
para llegar, pero cuando actualizo, actualizo hasta un punto. Para atrás no actualizo más. Acá cuando digo unfreeze es actualizo todo. Voy para atrás y actualizo todo. Y de vuelta al mismo concepto. Como la última ya sabía bastante, y no solo sabe, sino que son features más generales. Cuanto más para atrás voy, son cosas más generales. Cuanto más para adelante, son cosas más específicas al problema. No necesito ponerle un learning rate tan alto. Entonces, de vuelta, bajo el learning rate. Acá, bueno, digo, también es empírico. Acá se ve que encontramos que era un poquito más alto de lo que nos servía, pero son learning rate mucho más bajos que el primero. ¿Sí? Y de vuelta hago el slicing. Acá como son más, va a ser un slicing de 3. Entonces hago la primera la entreno con learning más bajo, la del medio con uno más alto y la última con uno más alto todavía. Y acá tenemos estos resultados. Lo voy a dejar corriendo, pero esto es lo que nos dio recién, así que espero que me crean. Sí, bueno, lo tengo que esperar para poder hacer el submission. Mientras, si quieren les explico esto. Cuando ustedes corran el Learning Rate Finder, ustedes tienen que tratar de encontrar esta figura que tiene como una pendiente y después diverge para arriba. Y la manera que pueden hacer eso es usando estos dos hiperparámetros que son skip end y skip start, que básicamente es como que básicamente achican los dos costados de una manera que ustedes quieran. Si este gráfico les queda como muy alargado y no ven una bajada, significa que tienen que cambiar estos dos hiperparámetros para que se vea como más zoomed in hasta que vean esa bajadita. Eso es algo que empíricamente pasa mucho y cuando lo ves por ahí te desconcierta, ¿sí? ¿En qué parte? ¿En el One Cycle? Sí. Bueno, claro, exactamente. Básicamente, el One Cycle, ¿cómo está? Esta función que dice fit One Cycle se llama así porque básicamente es un ciclo de learning rates, ¿sí? Y la idea es un poco la siguiente. Independientemente de la cantidad de epochs, cuando vos haces fit One Cycle, hace un ciclo, ¿sí? Y el ciclo es, va subiendo el learning rate hasta un punto, que es el máximo, que es el que ponemos acá. Por eso no queremos que sea muy, muy alto, porque entonces no queremos que diverja. Ese va a ser el máximo. Y cuando va bajando, es como que se va acostumbrando y va convergiendo a un mínimo, ¿sí? La idea detrás de eso es que a medida que va subiendo, le das la oportunidad de salir de mínimos locales. O sea, tenés learning rates altos, entonces puedes saltar. Y a medida que va subiendo, va subiendo, va subiendo, la idea es que idealmente no siga saltando, ¿no? Es como que saltó una vez y de repente se empieza a quedar en el mismo lugar aunque tenga el learning rate alto. Y ahí donde se queda es un mínimo más grande, porque no se puede escapar, ¿no? Y entonces ahí le vas bajando el learning rate y le aumentas el momentum. El momentum se mueve, ahora les explico lo que es el momentum. El momentum se mueve al revés. A medida que sube el learning rate, baja el momentum y cuando baja el learning rate, sube el momentum. Y el momentum básicamente es cuánto de los learning rates de batches anteriores me acuerdo y le sumo al learning rate actual. Es como un envión. Entonces, cuando yo venía acá, prácticamente todo lo que learning rate que yo voy a usar es el que estoy definiendo ahora. O sea, si es alto, es alto. No me importa cuánto era antes. Si es bajo, es bajo. En este caso, como el momentum va para abajo, cuando el learning va para arriba, el momentum es bajo solamente cuando el learning rate es alto. Entonces, cuando el learning rate es alto, no me acuerdo nada del pasado. Ese es el learning rate que voy a usar. Y a medida que va bajando el learning rate, va subiendo el momentum. Y tiene un poco de intuición, ¿no? Es como si yo quiero empezar a converger a un mínimo, no solamente voy bajando el learning rate, sino que le digo, si venís con envión, seguí. O sea, aún si tienes un learning rate relativamente alto y que te querés saltar, pero ya habías venido bajando, seguí bajando. Olvídate lo que viste ahora, seguí bajando, porque venís bien. Entonces es como que va agarrando envión. Se encontró en un lugar que no se puede escapar y empieza a agarrar envión para abajo y se queda ahí. ¿Sí? Esa es la idea de Fit One Cycle. Y es la razón por la cual tratamos de que el learning rate máximo, en este caso, no sea muy divergente, porque entonces nunca va a poder encontrar ese lugarcito donde quedarse. ¿Te parece si estopeamos esto y hacemos un submission? Digo, porque acá ya vieron los resultados, esto llega a 80% con el sample, pero ustedes van a usar seguramente la data grande, así que esto no es súper relevante. Lo vamos a estopear porque esto tarda 10 minutos. Igual el modelo se guarda en su último estado, así que todo el progreso que tenemos hasta ahora lo seguimos teniendo. Guardamos los pesos, como siempre.
Y vamos a ver, porque ahora fíjense que lo que estábamos mirando acá no es la métrica con la que nos van a evaluar lo que vamos a evaluar. La métrica acá es accuracy y la métrica con la que se va a evaluar es balanced accuracy. Balanced accuracy básicamente es una accuracy por clase, si después se promedian las clases. Entonces vamos a ver cuánto nos da de balanced accuracy sobre el validation set, ¿sí? Acá lo que estamos haciendo es consiguiendo las predicciones sobre el validation set que tenemos con el último modelo. Vamos a ver cuáles son nuestras predicciones, porque esto nos devuelve probabilidades, nosotros queremos unos y ceros. Y vamos a balanced accuracy. .72. Eso recuerden que es porque tenemos un sample y hay otro tema que es que, y por ahí algunos se había dado cuenta, no estamos diferenciando entre reliable y unreliable, ¿sí? Tenemos dos tipos de ítems acá. Ítems donde estamos muy seguros del label, ítems donde no. Y acá en el validation set estamos prediciendo sobre todos. O sea que a veces yo te digo, no sé, es un auto y me decís, no, es una silla, pero era un auto. Porque el label puede estar mal, o sea, puede ser noisy. Entonces, por eso nos da un poquito más bajo que ahora lo que vamos a ver que nos va a dar en el test set. O sea, en el test set es todo reliable. Vamos a generar un submission. En este notebook tienen todo el código para generar un submission. Primero tenemos el test set, que es lo que habíamos conseguido antes con esto de Google Drive y estos archivos. Vamos a sacar el lenguaje y el ID, que son dos columnas, porque lo que hace FastAI si no lo sacamos es las concatena al texto y las toma como si fueran parte del texto. Y no nos interesa eso porque nos va a meter ruido en la predicción. Y ahora si lo vemos vamos a ver que no está ni el lenguaje, o sea, acá estaría el ID primero porque es la primera columna y no está. Se ven que empieza con una palabra. Vamos a sumar al data bunch que teníamos antes, el test set. Teníamos antes training y validation, ¿se acuerdan? Ahora vamos a tener un test también. Y un test data loader también. Y lo vamos a mirar. Ahora cuando lo veamos, crípticamente el target es 3D clases. No sé bien por qué, pero no importa porque el test set no tenemos el target en realidad. O sea que no lo usa FastAI. Te piden que pongas un placeholder. No sé cómo apareció 3D clases, pero me parece divertido. De todas las que podría haber elegido, está bastante buena. Es bastante futurista. Puedo aprovechar a decirles cómo pasaría si nosotros, en lugar de hacer un language model y una clasificación con la misma data que lo que estamos haciendo, queremos hacer un fine tuning. ¿Se acuerdan que si tenemos data de Wikipedia, tenemos data después de películas, de conocimiento de películas, tenemos que acostumbrar primero al modelo a este nuevo lenguaje antes de hacer clasificación? Había un paso en el medio, eran tres, ¿se acuerdan? Acá hicimos dos, language y clasificación. Si yo tengo que hacer una transferencia de conocimiento, imagínense que el language model ya lo tengo entrenado en Wikipedia. Lo que hago en FastAI es lo siguiente. Agarro un pretend fnames en Language Model Learner. En lugar de no pasarle nada y ponerle false, le digo, no, pará, sí lo tengo preentrenado. Y te paso el modelo y, acuérdense, el into_string, que era esto que nos permitía ver si el vocabulario es lo mismo o no y a qué llama cada palabra. Entonces, a este número lo llamo esta palabra, a este número lo llamo esta palabra, y eso me permite entender qué lenguaje usaba el modelo original, ¿no? Que es el de Wikipedia, si quieren. Entonces le paso el modelo, los pesos, y el into_string. Son las dos cosas que necesita para entender qué significa este modelo que me pasaste. Ese modelo lo voy a preentrenar, que está preentrenado, lo voy a entrenar ahora en, si quieren, películas, o en este caso podrían ser dominios, texto, ¿no? Toda la parte del título. Entonces, corro esto, tengo el modelo preentrenado en Wikipedia, y acá hago lo mismo. Learning Rate Finder, y cuando voy ahora a entrenarlo sobre el texto, sobre el vocabulario nuevo, que en este caso es dominios, título de dominios. Perdón, cuando digo dominios es títulos. No, dominios es el problema. Los títulos de los ítems. Tengo que hacer el freeze, porque de vuelta, hago lo mismo. Las últimas capas son las que menos saben del problema. Entonces yo necesito ir unfreezando de a poquito y entrenándola de a poquito, acostumbrándola de a poquito, la verdad. ¿Sí? Entonces voy a hacer freeze, hago fit one cycle, lo mismo que antes. Y después hago lo mismo que habíamos hecho antes. Hago freeze a -2, una menos, y después hago unfreeze y entreno todo. Entonces de a poquito lo voy entrenando al problema. ¿Por qué? Porque
En realidad esto me estoy anticipando al problema de clasificación en el fondo, porque estoy diciendo, bueno, las últimas layers van a ser las que van a tener que saber más de películas y menos del problema anterior, porque son las que van a tener que clasificar películas, o sea, comentarios en positivos y negativos. Bueno, acá ya tenemos el test set dentro de la data. Vamos a ver si se ve bien, para estar seguros. Esto se ve bastante bien, excepto que son anteojos 3D. Y vamos a ver, ahora lo que está haciendo es básicamente tomando las predicciones para todo el test set. Está haciendo lo que hicimos para el validation ahora para el test. Y vamos a ver para cada uno de los ítems, para uno de los ítems en particular, a ver qué predijo, a ver si tiene algo de sentido o no, o estamos haciendo cualquier cosa. Bueno, mientras esperamos, voy a decirle algo al Transformer. Eh, creo que se están preguntando todos. A ver qué dice. No, es que está tan bueno el modelo que piensa que somos un robot. Hasta acá está bien. Le tenemos que dar más específico. Bueno, ahora va. Mirá, tremendo. Tremendo. Bueno, seguimos. Escalera, piscina, vulcano, peldanos, acero inoxidable. Este no sé bien qué es, así que voy a buscar uno que entienda. Ah, igual había tenido una diferencia ahí de números. Climatizador de Arcuente Mountix. Este no sé si está bien. A ver. Vaso sanitario, caixa acoplada, cuadrado blanco. No lo sé, a ver este. Quiero estar seguro que alguna tiene sentido. Sí, no, esto no me hace sentido, a ver. No, acá hay algún tipo de error. Eh, bueno, para eso sirven estas cosas. Bueno, no sé, acá hay algún tipo de error. La verdad que me sorprende porque lo corrimos justo recién. Pero bueno, vamos a seguir y después vamos a debaguear esto y le vamos a pasar el colado. Súper, andando súper bien. Bueno, básicamente, si esto anda bien, acá esto está bueno chequearlo siempre porque tipo, si tenés un mini bug que tipo, se te movió una cosa del lugar o algo, de repente está todo mal y era una línea, que es acá lo que está pasando claramente. Eh, Después tenemos que hacer leer el CSV, pues lo guardamos. ¿Por qué lo tenemos que leer de vuelta? Porque tenemos que tener el ID, que lo habíamos tirado a la basura para que no lo concatene, lo tenemos que tener. Entonces vamos a leer el CSV, vamos a sacar el language y el title, y al ID le concatenamos la categoría en otra columna, y vamos a tener algo de esta pinta, ID, categoría, ID, categoría, ID, categoría. Lo guardamos como CSV, y si están usando Colab como nosotros, from google.colab, import files, files.download, submission.csv. Eso se los baja local y de ahí le pegan a la competencia y lo mandan. Perdón, pregunta. Pablo, ¿vamos a subir el coso o no? El baseline. Sí. Bueno, porque listo. O sea, si subimos ese baseline ya está. Tenemos un baseline ahí para que lo vean todos. Nosotros les habíamos mandado un mail diciendo que teníamos 87.5 de balance accuracy y está bastante bueno. Hasta donde ayer vimos era octavo en la competencia. Es un baseline bastante bueno. Pero la idea de esto es que ustedes se puedan llevar una base de conocimiento y de código como para poder iterarlo e irlo mejorando, ¿no? O sea, encontrar cositas que nosotros no hicimos porque esto era una base y tratar cosas que puedan llegar a funcionar. Como nosotros no las tratamos,
no las hicimos y no sabemos si andan, pero tenemos ideas. O sea, y las ideas se las queríamos dejar a todos porque esto va a quedar pegado en la página para que que quiera intentarlas, haga su priorización de todas las que mostremos y las intente. Lo primero, obviamente, córranlo con todo el dataset. O sea, no corran con un sample, es una pérdida enorme de valor. Es medio tonto, pero queríamos dejarlo bien ahí claro. Segundo, error análisis. ¿Cuáles son? O sea, error análisis es muy lindo para ver qué está haciendo el modelo mal. O sea, en qué caso está fallando y cómo lo puedo ayudar a mejorar. Entonces, una cosa que pueden mirar es, ¿para qué clases está errando más que otras, porcentualmente? ¿A qué clase le cuesta más clasificar? ¿Cuáles son los errores más frecuentes que hace en general? ¿Qué tipo de errores hace? ¿Se equivoca cuando, por ejemplo, tiene muchos unknowns o tiene ciertos tokens que no conoce mucho? No sé, o clases con los que no tiene muchos ejemplos. ¿Cómo pueden ayudar a ese modelo a ser mejor en esas clases o a cometer menos de ese tipo de errores? Segundo tema es la loss, ¿sí? Nosotros estamos optimizando acá con la loss default, que es cross entropy, pero no sabemos, o sea, puede haber una loss que tenga mejor correlación con la métrica con la que se va a evaluar, porque fíjense que nosotros estamos mostrando accuracy, digo, balanced accuracy es distinto, se evalúa distinto. ¿Pueden usar una loss que sea más, que apunte más a la métrica con la que se está evaluando la competencia? Otro tema, que es el que mencioné en validation, es los labels noisy. O sea, tenemos varios labels que tienen ruido, o sea, que son non-reliable. Y nosotros solo estamos tomando como si fueran igual de certeros que los otros, o sea, los estamos tomando todos como si fueran lo mismo. Ahí se puede hacer una diferencia de quizás entender que los reliable tienen más confianza y los otros tienen menos. ¿Cómo pueden potenciar eso para mejorar el resultado? Preprocesamiento del texto. Hicimos solamente sacar tildes, que como dijeron por allá, quizás no es la mejor opción, quizás hay que dejarlos, quizás hay que sacarlos para algunas palabras y dejarlos para otras. ¿Cómo pueden ayudar que el modelo entienda las palabras mejor? O sea, palabras que están mal escritas, palabras que significan cosas parecidas, son bastante parecidas pero no son exactamente iguales. Si no hacen nada, son dos tokens totalmente distintos. O sea, ¿cómo pueden ayudar que el modelo entienda que esas palabras ya son parecidas? Como predigerir un poco la data, ¿no? Y cómo pueden ayudar en los símbolos, o sea, signo de exclamación, signo de pregunta, los números, etc. Hiperparámetros, hablamos de learning rate, hablamos de momentum, dropout, o sea, se podría cambiar el dropout en language model y también en el clasificador. Nosotros pusimos lo que nos pareció sano, pero no probamos varios, o sea, fue un baseline, así que quizás ahí pueden hacer una diferencia. También con el vocabulario, nosotros usamos un vocabulario de tamaño 60.000, se podría hacer un vocabulario más grande, quizás. Podrían usar otro tipo de modelo. Nosotros usamos este modelo. Se puede usar modelos más complejos o hasta modelos más simples que pueden llegar a andar mejor. Basados en embedding, se puede usar Transformer con FastAI, Transformer XL. Eso, digamos, es el límite de la creatividad. Y finalmente, recuerden que acá nosotros hicimos un language model y un clasificador como si todo fuera el mismo lenguaje, ¿no? Agarramos portugués y español y le dimos, y es más, aclaro, hicimos tokenización con inglés, en inglés. O sea, ni siquiera diferenciamos en tokenizadores. Entonces, quizás separando los lenguajes y tokenizándolos con su tokenizador que existe y está supported por FastAI en español y en portugués, pueden conseguir mejores resultados. Y se pueden modelar los dos lenguajes separados también. Y después combinar las predicciones y hacer un solo prediction submission.csv. Así que bueno, acá tienen un par de ideas que se nos ocurrieron a nosotros como para encontrar puntos de mejora y llevar esto a, hoy está más o menos en 89 y pico, son 2 puntos, pero no es fácil pasar esos 2 puntos. Así que nada, la invitación es a que empiecen a probar cosas y con esta base, al menos una de estas cosas la prueben y se diviertan chocándose un poco con la data, porque esas son las cosas que te hacen aprender. Al menos así aprendí yo. Así que bueno, eso es todo y estamos ahora, preguntas. De una. Para los chicos que están en la call, ¿se pueden seguir haciendo preguntas después del break o no? Dale, dale. Buenísimo. Bueno, gracias, los que se van a ir, gracias por venir y los que se queden, estamos después charlando con las preguntas. Voy a hacer lo que más me importa a mí primero. Si tienen una regla así como empírica o más o menos heurística de cuánta data hace falta para entrenar un language model directamente y no ir a Wikipedia
Wikipedia? O sea, ¿cómo deciden ustedes si es suficiente o no la data antes de ir a Wikipedia? Gracias, me gusta. Me gusta. Es buenísima la pregunta. No tengo un threshold. Sí, o sea, el concepto de transfer learning sirve por dos cosas, como habíamos dicho antes. Uno, cuando tenés poca data, que es con la que vas a hacer tu problema final, en el caso de las películas, comentario de películas, y cuando querés ahorrar tiempo. O sea, mismo aunque yo tenga suficiente data, yo les ahorro tiempo dándole los pesos del language model. También les podría dar los pesos del clasificador. También. Pero digo, si quiero ahorrar tiempo y quiero algo que generalice, puedo empezar a lo general y aún si tengo suficiente data, probablemente tarde menos tiempo. No tengo una respuesta a cuánta cantidad de data es la mínima para no correr un language model, pero en este caso, ustedes tienen language model y se puede responder empíricamente. Tipo, puedes hacer lo mismo con Wikipedia y ver cuál da mejor. Y si da mejor el otro, probablemente es que no teníamos suficiente data para hacer esto. Y respondería la pregunta. No lo sé. Y tampoco sé si es lo mismo para cada tipo de problema, porque quizás necesitas más data para ciertos tipos de problemas o más clases o una cantidad de data por clase. Digo, es como muy problem dependent también en algún punto. Pero en general, si tenés, creo que es más la regla, si tenés muy poca data, necesitas hacer transfer learning. Es como, porque no vas a fitear el modelo, lo vas a underfitear sí o sí. El language model. Sí, eso. ¿Otra pregunta? Sí, los distintos frameworks que hay para Deep Learning como TensorFlow, FastAI y Gensim, ¿cuál sería óptimo? O sea, ¿el FastAI ya está definido como óptimo para el texto o se puede experimentar y para otros? Gracias. No, definitivamente no. Yo no conozco TensorFlow bastante, pero no lo usé nunca y el resto no los conozco muy bien. Yo sé que FastAI en texto puede hacer estas cosas. En TensorFlow también se pueden hacer. No sé cuál es la manera más fácil de hacerlas en TensorFlow, pero no creo que FastAI sea mejor en términos de performance que TensorFlow. Quizás es más fácil. FastAI es PyTorch. O sea, hoy FastAI está sobre PyTorch. Entonces, en el fondo estás corriendo código PyTorch con una capa de abstracción que se llama FastAI. No creo que PyTorch, al menos hasta mi conocimiento, tenga mejor performance que TensorFlow. Sí creo que FastAI lo hace más fácil y no conozco una alternativa sobre TensorFlow que sea igual de buena que FastAI, en mi opinión. Entonces, por eso mostramos FastAI más por fácil que por performance. Agrego una pavada. Tanto TensorFlow como PyTorch, básicamente lo que te permiten es calcular gradientes y o sea, multiplicar tensores, mandarlo a la GPU. A efectos prácticos, si nos olvidamos un segundito del tiempo de cómputo, son lo mismo. Después tenés Keras, FastAI, distintos frameworks que se montan arriba de o PyTorch o TensorFlow. Y cada uno lo que tiene son un montón, o sea, de una bolsa de trucos de, bueno, tengo tales optimizadores, tengo acá tipo lo de One Cycle Learning Rate. Entonces depende para el problema que tengas vos y cómo se ve el state of the art en el problema que tenés, es si te conviene usar uno u otro. En este caso, FastAI lo que tienes, por ejemplo, esto de One Cycle y qué sé yo, no estoy al día con Keras y el entorno de TensorFlow para decirte, bueno, seguro no lo vas a encontrar. Tal vez sí. Y por otro lado, tal vez te lo puedes implementar, porque tienes otras ventajas. Así que te estoy diciendo, básicamente depende. No te estoy diciendo nada. O sea, depende y no. O sea, si tenés alguna razón por la cual usar TensorFlow, usalo. Si no, usalo más fácil. Tipo, el default es esto. O sea, esto ya lo tenés hecho. Si lo puedes usar y te anda, al menos, tipo, usa esto hasta que esto sea una limitación y pásalo. Esa sería mi recomendación. Eso es lo que yo hice siempre, como, si tengo algo que anda, anda. Después lo demás no sé si anda, a priori. Pero si necesito algo más, tengo que ir a buscar lo que no sé si anda porque no puedo hacerlo, si no. Solo para preguntar. Sí, perdón. ¿Alguno que está conectado quiere hacer una pregunta? Porque si se quedaron hasta ahora y no pueden hacer una pregunta, me muero. Bien. Bueno, cualquier cosa desmutean y preguntan. Solo para
estar seguro. ¿Alguien que no sea Nico? Bien. Ahora. Una es, ustedes estaban hablando de un paper que decían, en el paper dice tal cosa, pero acá en el notebook creo que no está qué paper era. Long story short, vamos a acompañar esto con links como debe ser. Sí, no está, va a estar. O sea, hablamos de varios papers, se los puedo mencionar ahora, después van a estar linkeados. Uno es AWD-LSTM, que es el paper que introdujo este tipo de error recurrente, que es el que usa ULMFit, que es otro paper que hizo Transfer Learning con ese modelo. Después tenemos el paper de Transformer, que introdujo el Transformer. Y después tenemos todos los que les mostré, cada uno de los modelos es un paper, BERT, GPT-1, GPT-2 y Transformer XL, que es otro. Así que son como 6 papers. Yo los voy a linkear ahora cuando termine. Y sí, bien. Lo que les conté de cómo poner el learning rate y todo este sentido intuitivo que tiene, son una serie de papers de la misma persona que se dedica tipo, a optimizar hiperparámetros. Es un genio. Se dedica a optimizar y hacer la vida más fácil a la gente. Es un genio. Así que también, desde Smith. Por si las dudas, la mayoría de estos papers están en el curso de FastAI. Meto dos preguntas aprovechando que... Una es, ¿cuán sensible es, en la experiencia de ustedes, a esa selección de hiperparámetros, los resultados? Y la otra, el tema de la reproducibilidad, la repetibilidad de las cosas. Supongo muchas cosas random dando vueltas por atrás. Y la vez que yo intenté hacer cosas con FastAI, como que me costó un montón lograr eso, que se repitan los mismos resultados que había tenido la primera vez o la segunda. Perdón, ¿cuál era la primera? Mirá, sensibilidad y hiperparámetros, learning rate y momentum no los cambiamos más que, digo, hicimos lo que siempre mostraba el Learning Rate Finder, o sea que no experimentamos mucho. Así que, digo, en ese sentido, no. Y yo en general no he experimentado mucho con Learning Rate, a ver qué pasa, o sea, le creo al Learning Rate Finder, le creo a este pibe que me parece un genio. Eso en términos de sensibilidad de Learning Rate. Sensibilidad de Dropout, sí, jugué un poquito. Apenas subí un poco el Dropout, me costó mucho overfitear. Sí, me había costado bastante overfitear. Pero o sea, no lo tomaría a face value. O sea, si ves que pones Dropout un poquito más alto y por muchas epochs el validation loss te da más bajo que el training, quizás tenés que bajarlo. Eso es lo que me pasó a mí. Pero es un caso, digo, con una tokenización en particular, si cambias un poquitito las cosas, yo no sé cuánto puede llegar a cambiar esa misma situación. Y en términos de randomness, hay ciertas cosas random, las hay. Por ejemplo, la selección del validation set es random, o sea, es un 20% random de todo el training set. Y no experimentamos, no corrimos el notebook varias veces porque tarda, o sea, para llegar al resultado que importa, que es el 87.5, esto es tipo un dummy, pero es eso que submiteamos que es un baseline, tarda bastante conseguir ese resultado. Tenemos que correr el language model, o sea, como les conté, tarda como entre 12 y 24 horas y hay que clasificar que tarda otras 12 y no lo hicimos varias veces, lo hicimos una sola. Entonces, no sé. Ahí sí te puedo decir que a priori no cambia mucho, pero en términos de este tipo de competencias en el que un decimal puede ser un montón, digo, mucho ya empieza a ser muy relativo, porque tipo, puede ser la referencia entre tercer y cuarto puesto, o quinto y sexto, perdón, segundo y tercero, quinto y sexto, y ya es como muy relevante. Así que, digo, no cambia muchísimo, pero para estas competencias sí es relevante el randomness. Pero no sabes cómo te va a impactar tampoco. Entonces, como lo corres y you hope for the best y por ahí lo puedes correr otra vez para ver qué pasa, pero no sé si vale la pena. En general lo que vale la pena para mí es ir testeando hipótesis y las cosas que tardan muy poquito tiempo quizás las puedes correr 2 veces, pero que tarda mucho tiempo está jugado. Esa es la parte empírica para mí. Agrego un comentario alrededor de esto. Hay muchos de los hiperparámetros en las redes neuronales que los puedes pensar desde el punto de vista genérico de bias, variance, trade-off. O sea,
Si tenés hiperparámetros que le agregan complejidad a la red, tenés hiperparámetros que regularizan, en general esos, digo, podés más o menos predecir qué es lo que va a pasar. No perfecto, o sea, digo, es como, bueno, che, le subo la complejidad, seguro va a tener más capacidad de aprendizaje, tengo más riesgos de overfitear, y ese tipo de cosas los ves empíricamente. La learning rate es el hiperparámetro a tocar. Y después hay otros que son más empíricos, digo, por ejemplo, momentum, qué momentum poner y cómo va a andar. Tenés que probar y ver. Y bueno, nada, agrego eso solo. Y después lo otro es, también pueden hacer preguntas sobre el código. Ya pasó bastante. Aprovecho para hacer dos. La primera, si querés, puedes ignorarla si estamos cortos de tiempo. La segunda me importa más, pero, pero no, bueno, ya otra vez no me va a llegar el micrófono, así que las hago. Primero, la de los idiomas. Me encantan estas cosas porque de repente te muestran una cosa que es un flash, porque de repente, sin pensarlo mucho y sin discutirlo mucho, me dieron portugués y español como si fuera un mismo idioma, digamos, no por separado. Y eso no lo discutimos mucho, pero si lo pensás es como que a la red le da lo mismo, español y me pareció, nada, me pareció como genial eso. Era más comentario. La pregunta, la pregunta que sí quería hacerles es, en su experiencia, en esto de ir probando y preparámetros, no sé qué, ¿tiene sentido usar un porcentaje chico de la data, probar y se extrapolan esos resultados después? O en realidad ni tiene sentido probar con 1%, probar con toda la data, que igual tus aprendizajes con 1% no van a extrapolar. No sé si se entiende la... La primera es loco y no tan loco. O sea, la red, cuando vos tokenices, va a convertir lo que vea a tokens. Y si hay una palabra que aparece mucho en portugués, va a ser un token. Si hay una palabra que aparece mucho en español, va a ser un token. Y si hay una palabra que aparece poco en algunos de los idiomas, va a ser unknown. ¿Qué pasa? Si vos elegís un vocabulario del mismo tamaño que hubieras elegido en un lenguaje en dos, tenés la mitad de tokens, ¿no? Porque en lugar de tener 60.000 para uno y 60.000 para otro, tenés 60.000 para los dos. Entonces tenés que, hay un montón más de palabras que van a ser unknown para la red. Nosotros elegimos 100.000. No es el doble, pero pega el palo. Entonces la restricción ahí que tenés es esa y complejiza un poco el problema porque el language modeling tiene que clasificar en vez de 60.000 el doble. Entonces es más difícil. O no. Obvio, depende. Por ahí le dan un modelo más grande y le das más epochs y por ahí anda bien. Pero bueno, esas son las nimiedades con las que te encontrás cuando haces este tipo de decisiones de dividir o no. Y el tokenizer es distinto. O sea, el tokenizer es no especializado al idioma. Por eso una de las sugerencias es, che, ¿qué pasa? A ver si hubiéramos ido. La segunda, yo no hago eso. O sea, yo nunca extrapolo de sample para afuera. No sé empíricamente cómo funciona. No confío en eso porque no lo sé. No estoy diciendo que no, estoy diciendo que no, yo no lo hago. Yo prefiero hacer mucho menos experimentos, pero que esté seguro de qué tipo son posta. O sea, mismo data bunch, mismo validation set, mismo training set, corrí un par de epochs, vi qué pasaba y no sé, tengo 3 días, corro 3 experimentos, uno por día, y eso es lo que pude probar. Del resto no sé que no sé al menos. Quizás eso anda. Y me divertiría mucho saber si hay laburo al respecto, así que si te parece te interesa y lo buscas y encontrás, avísame, porque me divierte. Yo no lo hago. Como siempre agrego mis 2 centavos. A mí me sirve hacerlo sobre un sample para 2 cosas. Uno, ver que el código no tiene un stack trace. Tipo, tenés todo el código que bla, 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 y abajo tenés un error que te falta una coma. Y si haces con toda la data, te vas a enterar después de muchas horas. Y la otra es, también estoy de acuerdo con lo que dice Fran, no veo que sea extrapolable de forma genérica, o sea, no me imagino ni un sí ni un no de forma genérica, pero creo que en algunas cosas te permite tener como más o menos por dónde va a ir. O sea, vos sabés que si vas a usar un 1% del training set, vas a overfitear. Entonces, como no tenés que asustarte si estás overfiteando ahí, ¿qué va a pasar con el otro?
y no puedes predecir si estás overfiteando en el chiquito, si vas a overfitear en el grande. Pero sí te da una idea si el learning rate tiene sentido, por ejemplo, y probar distintos learning rates. Ahora, después sí puede pasar que el mejor learning rate que encontraste en el chiquito no sea el mejor en el grande. Estaba pensando en vivo, tremendo. No, lo que estaba pensando es que me parece que tipo, intuitivamente me haría sentido testear cosas en un sample siempre y cuando el sample sea suficientemente grande para la cantidad de clases. Acá tenés 1500 clases, entonces hay que pensar el tamaño del sample. Si estás corto de tiempo y querés probar varias cosas, hay que pensar el tamaño del sample, porque en 1500 clases es mucho. Entonces, si vos achicás mucho el sample, ya es como que no es representativo, sobre todo con balanced accuracy. O sea que te va a pegar lo mismo cada clase y si cometés errores a nivel clases chiquititas, te va a pegar fuerte en la métrica. Entonces, nada, me parece que, por ejemplo, con 2 clases, si tenés 2 clases, quizás lo veo con mucho sentido y con poquito puedes hacer mucho. Y por ahí me la jugaría. Pero con tantas clases, nada, hay que pensar bien el tamaño del sample. No es que no, pero hay que pensarlo bien. Bien, mi pregunta es si el Deep Learning y el Natural Language Processing es el camino correcto, porque me ha pasado que cuando en cosas de mi trabajo, cuando tenés que usar Natural Language Processing para textos que tienen muy poco contexto, por ahí no es la mejor opción. Y otra cosa, no sé, se me ocurre un ejemplo, digo, bueno, Deep Learning por el tema de la cantidad de datos que hay, pero me ha pasado a ver, no sé, competencias en Kaggle que la que recuerdo que ahora es la de los terremotos de Los Ángeles, que había soluciones que usaban Light GBM y que tenían muy buena performance, ¿no? Bueno, no sé si se entendió. Free lunch. Aparte de que son cortos y que no tienen contexto los textos, también se suman los misspelling que seguramente debe haber, no bien las faltas de ortografía en los títulos, cosas así, que tomás directamente la palabra como un código distinto, me imagino, cuando haces la tokenización. Claro, yo lo pienso de la solución que implementé yo en mi trabajo, que lo hice por medio de carácter y obtuve resultados muy buenos. Sí, es muy buena. Digo, definitivamente número 1 no es el problema ideal para hacer deep learning. O sea, digo, NLP en deep learning funciona es ganador absoluto en todo lo que tiene mucho contexto. Acá no es ganador absoluto, pero no significa que no ande. Digo, anda bien, no significa que haya otra cosa que no pueda andar mejor. Y si computa más rápido, además de que está buenísimo para producción, pero acá no importa, te permite iterar más rápido, lo cual está bueno también. Eso por un lado, o sea, está buenísimo lo que decís y para mí vale la pena probarlo, si crees que puede andar. Nosotros no lo hemos probado ahora, así que no. Claro, sería como un baseline. El fast text. Sí, uno de nuestros compañeros hizo un fast text, que hizo fast text y regresión logística arriba, una cosa así. Hizo un fast text en regresión logística y daba 83. O sea que iba bien. Y eso se itera mucho más rápido, ¿no? O sea, está bueno porque puedes cambiar muchas más cosas más rápido. Todo lo que me decías de nivel carácter aplica para los dos casos. O sea, yo podría hacer nivel carácter una red recurrente, aumentando el BPTT probablemente, que tengan en cuenta más caracteres para atrás porque son más caracteres que palabras. Y también lo podría hacer en un enfoque menos deep learning-ish. Y puede tener sentido. Otra cosa que puedes hacer es arreglar los errores de ortografía, pero definitivamente el error de ortografía es un tema interesante para tratar. Si les parece, hacemos, no sé, 2 o 3 preguntitas más y vamos cerrando. Agrego una cosa más. Hay una cosa de Learning Theory que se llama No Free Lunch, que te dice tipo que no existe un modelo que ande bien para todo. Así que tenés un punto que se puede mostrar matemáticamente. Hola, yo quería más que hacer una pregunta, poner mis medios centavos y Pablo agrega sus 2 centavos de la pregunta esa que hiciste, porque
Yo he hecho un algoritmo de Deep Learning que tenía que predecir 1000 clases distintas y he hecho un análisis que la precisión era muy dependiente del sample size. Entonces, de las clases que estaban muy bien balanceadas, un puente que tenía, no sé, 10-15%, agarraba una muestra, el 2%, y de las que tenían muy poca representación, agarraba el 100% de ellas. Y eso me mejoraba bastante. Y es como lo que siempre hago cuando empiezo un proyecto donde están las clases muy desbalanceadas, porque el modelo es como que ve más de lo mismo. Entonces, de lo que hay poquito lo agarro todo, y lo otro voy subbalanceando. No. Mi pregunta es, el output del language model de WLMFit es básicamente un embedding, un vector de embedding por palabra, o hay algo más como ver que te da las matrices para transformar. No, eso es importante lo que preguntás porque es la diferencia entre transfer learning y embeddings. O sea, embeddings se hacía antes de 2018 y era como una práctica muy común. Creo que desde principios de 2010 que se usa así widespread. Transfer learning es distinto en el sentido de que sí te da las matrices. Que en el fondo, para mí es más fácil pensarlo como te da el modelo, literal. Te da los pesos del modelo. O sea, el modelo final del language model, vos lo agarrás así como está, lo pones para clasificación, le sacás la última capa y le pones una capa inicializada random que clasifique. Y tenés todos los pesos igual. Los embeddings es una de las capas, pero todo el resto sigue también. Entonces es como más completo. Sí. Sí. O sea, tenés las features internas. No los features a nivel token, sino las features internas. Esa es la diferencia. Y por eso tiene sentido lo que yo les contaba de discriminative learning rates, porque vos vas entrenándola. O sea, la última parte estaba como muy acostumbrada a predecir palabras, entonces la tenés que entrenar un poquito más. Y la primera parte es como que viene recién de los embeddings, si querés del extremo, los embeddings mismos, o sea, son como bastante generales, entonces no hace falta entrenarlos tanto. Pero a medida que te vas moviendo para la derecha, toda la parte de la red que se ocupaba más de la tarea final, que en su momento era una clasificación de palabras y ahora pasa a ser una clasificación de títulos, la tenés que entrenar un poquito más. Entonces las learn rates más altos. Esa es la intuición detrás de eso. En el código, cuando haces el language model, lo salvas como un encoder, ¿no? Pones save encoder y luego lo cargas con load encoder. ¿Por qué se llama load encoder? Encoder. O sea, porque... Básicamente el encoder es todo lo de la red hasta antes de la tarea de clasificación. O sea, es lo que te agarra un texto y te lo lleva a un texto largo y te lo lleva a un vector. Y después de ese vector, la red entera sería agregarle una softmax con la tarea de predicción. Y esa es la parte que le sacas cuando borras el encoder. Claro, si sacás la red de softmax, corregime, te quedan, o sea, como 60.000 que llegan a una softmax y, bueno, lo que sea. Te queda de alguna manera te queda encodeado lo que vos... No es el vocabulario. Te queda encodeado lo que vos viste como input en una capa final, que es una representación. La última capa ya es una predicción, ¿no? El output de la última capa es una predicción. Pero las activaciones de la anteúltima son una representación interna. Entonces es como... Definitivamente yo no estuve ni cerca de inventar esto, o sea, no sé por qué le pusieron encoder, pero entiendo que es porque encodeás el input en una representación interna, que después esa representación es la que vos usás para transferir a otra tarea, ¿no? Es una representación. Completa. Sí. Sí, la diferencia entre encoder y modelo es que el encoder no tiene la última capa que tiene un output. El modelo es todo. El encoder es hasta la última, hasta la anteúltima. Pero, viste, parece mucho más difícil de lo que es tipo, tiene bastante sentido. Es como, le ponen un montón de nombres y no entiendo por qué. O sea, es más fácil. Yo qué sé. Algo que ponerle al método.
Bueno, muchas gracias por venir. Espero que les haya gustado. Nosotros estamos muy contentos de haber hecho el workshop. Estamos muy contentos de estar haciendo la competencia. Y bueno, nada. Ojalá que lo hayan disfrutado y que les haya servido. Sí. ¿Con qué GPU hicieron el training? Con una P2, P3 2X Large. La de P3 2X Large de AWS. Con eso hicimos el training. El language model tomó 12 horas. Y después la parte de clasificación creo que en total tomó 5 más o menos, una cosa así. Ese es mi recuerdo general. No sé por qué tipo te miro la foto. Claro. Bueno, y ahora voy a mirar un punto verde. Bueno, ahora sí. Gracias. Stop recording, stop recording, stop recording.